Un terremoto magnitud 7.4 afectó esta jornada a Colombia. Se cuentan ya en más de 111 las personas fallecidas y para eso vamos hasta Manizales, una de las zonas más afectadas. Está aquí Alicia Contreras también para revisar lo que ha ocurrido, Alicia, porque claro, estas imágenes pareciera que las hemos visto hace tan poco, pero fue el terremoto de Venezuela hace 2 meses lo que nos trajo imágenes similares. Lo que ha ocurrido hoy es en Colombia, cerca de Cali, donde este movimiento de 7.4 ha dejado decenas de imágenes como las que estamos viendo, edificios absolutamente desplomados. ¿Cuál es el reporte, Alicia, hasta ahora? Mati, así es. Mira, las imágenes que vemos en pantalla son del Hospital Universitario de Cali, entonces que se registra el derrumbe de una de sus torres y así ha pasado en varias ciudades de Colombia. Cali, donde el viernes fue la asunción del mando. Tal cual, ahí mismo. Según el gobierno, entonces hasta ahora hay 111 muertos y 80 y tantas personas heridas. Eso dio, según un balance que entregó el mismo presidente Abelardo de la Espriella a eso del mediodía. El terremoto fue de 7.4 en el occidente de Colombia y ya se califica no solo como el sismo más fuerte de la última década, sino que algunos medios colombianos ya hablan del sismo más fuerte del último siglo. Este movimiento ocurrió a las 7 de la mañana con 34 minutos, duró harto tiempo y de hecho algunas personas hablan incluso de que sintieron que este terremoto duró en 4 minutos. Se han registrado víctimas fatales en distintas regiones entonces de Colombia. Cali, Manizales, Pereira son las zonas más afectadas entonces por este movimiento. En este hospital en particular ya se habla de que hay personas atrapadas y de hecho el mismo presidente Abelardo de la Espriella dijo que ahora la prioridad es rescatar a las personas que están bajo los escombros. Pasemos a revisar qué dijo el alcalde de Cali, que es donde se ubica este hospital que se derrumbó, y también un médico que rápidamente después de este terremoto subió a sus redes sociales un video pidiendo ayuda para trasladar a los pacientes debido al derrumbe entonces del centro hospitalario. Veamos esos dos testimonios. Al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Adicionalmente, estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le pido a la ciudadanía mantener la calma, revisen también si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor se hacen afuera de la edificación. Tenemos también un mapa, entonces, para que nos ubiquemos dónde fue específicamente este movimiento. Ahí lo vemos entonces al occidente del país se registra este movimiento 7.4. Específicamente el epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. La profundidad se habla de 110 kilómetros, otras instituciones hablan de 96 kilómetros, pero no fue un movimiento superficial, sino que fue bastante hondo el epicentro. Y específicamente las zonas más afectadas, ya los decíamos, es la zona del Valle, Cali, Pereira, Manizales. Y de hecho Pereira es la ciudad quizás hasta ahora más afectada con pérdidas humanas, también al menos 18 personas fallecidas, decenas de heridos, y el alcalde de Pereira calificó esta situación como crítica debido al colapso de distintas infraestructuras. Ese video que ustedes ven en pantalla es el aeropuerto de Pereira, entonces, que rápidamente tuvo que suspender las operaciones. También se habla de algunos fallecidos a raíz del derrumbe, entonces, del colapso de ciertas partes de esta infraestructura. Ahora sí tenemos el testimonio de un influencer que estaba en el lugar, en este aeropuerto de Pereira, que justo estaba haciendo una transmisión en vivo y logra captar entonces el momento de este terremoto y cómo tiene que refugiarse entonces debido a que rápidamente empezó a caer parte de la infraestructura. Pasemos a revisar el video de este creador de contenido, José Gallego.
Dios. Bueno, ahí teníamos entonces lo que ocurrió en el aeropuerto de Pereira. En total, 6 aeropuertos de Colombia entonces tuvieron que suspender las operaciones debido a este terremoto 7.4. Otra imagen que también se hizo viral rápidamente es lo que ocurrió en Manizales, donde la torre de la catedral se derrumbó debido a este movimiento. Sufrió el desplome parcial de una de las torres y de su cúpula. También colapsaron varios edificios en el centro de Manizales. Hay que decir que este movimiento, si bien se sintió en Bogotá, no se registraron ningún tipo de afectaciones debido a este terremoto en la capital de Colombia, sino más bien en la zona del Valle, y ahí vemos lo que ocurrió en Manizales, donde también se registra una cantidad importante de heridos. Varios de ellos fallecieron porque estaban en la calle y se derrumbó entonces sobre ellos algunas partes de estas infraestructuras. Hay muchísimos videos que dan cuenta de eso, lamentablemente, porque fue tan largo que las personas alcanzaron muchas a salir, a empezar a grabar, y luego grababan cómo se iban cayendo las estructuras sobre las mismas personas. Hay testimonios dramáticos por la crudeza y porque, claro, todo el mundo ahora tiene un teléfono en la mano. Ahora tú decías, este terremoto fue más profundo que el del doble de Venezuela. Ese fue a 22 kilómetros de la superficie, este fue a 110 kilómetros de la superficie. Por lo tanto, no nos imaginamos que hubiera ocurrido si hubiera sido tan superficial como lo que se registraron en Venezuela. Y es por la subducción de las placas, la de Nazca bajo la placa sudamericana, que es lo que genera el terremoto en esta zona. Pero no sabíamos de esta ocurrencia en Colombia. Tú bien lo decías, no se registraba un sismo de estas características hace más de 100 años. Exactamente. Ahora, también si bien no hay un desglose de las víctimas fatales, muchos de los que murieron fueron niños. También se habla de eso, de que son niños los que lograron salir a las calles entonces y se derrumban sobre ellos esta infraestructura. Ahora, como el epicentro ocurrió en el territorio de Bogotá, dentro de Bogotá, no fue cerca del mar, por lo cual también se descartó rápidamente un riesgo de tsunami. Pero hasta ahora entonces se habla del movimiento más fuerte en el último siglo en Colombia. Tenemos también declaraciones del alcalde de Manizales, porque otro punto importante es que rápidamente se cortaron las comunicaciones en esta zona, por lo que ha sido difícil entonces poder obtener testimonios de lo que ha pasado en el lugar. Demoró un poco de tiempo, pero entonces ya hemos recabado algunos testimonios de lo que ha pasado en esta zona. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Manizales. Tenemos más de 12 edificios que están parcial o totalmente destruidos. Tenemos más de 20 viviendas que están total o parcialmente destruidas. Tenemos ya 2 personas que fallecieron por el hecho o en circunstancias cercanas al hecho. Tenemos muchas fugas o de gas o eléctricas. Estamos atendiéndolo con centenares de personas. En este momento hay centenares de ingenieros revisando estructuralmente los edificios para que los evacúen, porque lo primero que hay que hacer es evacuar. No está fácil porque a pesar de que tenemos a bomberos, a la Defensa Civil, a la Cruz Roja, al GER, a Ponalsar, Gautal, todos trabajando, no estamos dando abasto. Bueno, esas son las palabras del alcalde de Manizales, pero nos vamos a comunicar a esta hora, lo tenemos en pantalla, con el periodista Daniel Betancourt, quien está en Manizales. Daniel, te saludamos desde Santiago de Chile, Matilde Burgos, Alicia Contreras. ¿Qué es lo que se está viviendo a esta hora en la ciudad? Muy buenas tardes. Matilde, Alicia, pues un saludo para ustedes muy especial desde aquí, desde la capital caldense, a toda la audiencia de Chile, por supuesto. Quiero decirles pues que ni tan buenas tardes, pero sin embargo hay un clima bastante favorecedor y una luz de esperanza por parte de todos estos manizaleños. Ese es el gentilicio de quienes nacimos y estamos en esta ciudad. A mi espalda, les georreferencio un poco, estoy sobre la carrera 22 con calle 24, y a mi espalda está ubicada la Catedral Basílica Metropolitana Nuestra Señora del Rosario, que ustedes fueron pues muy amables de evidenciar esas imágenes del colapso de una de sus torres y del Cristo que está en la torre principal. Voy a girarme un poco a poderles mostrar un poco de lo que tenemos en este panorama. En este momento vemos la catedral desde donde podemos acceder, es decir, informarles que gran parte del perímetro del centro histórico de Manizales se encuentra acordonado precisamente para evitar
que transeúntes, personas curiosas quizás, incluso los medios de comunicación, evitemos aumentar la tragedia que está sucediendo en esta ciudad. 25 grados de temperatura, digamos que un clima o un tiempo bastante atípico a lo que es nuestra ciudad, porque somos una ciudad bastante elevada sobre el nivel del mar, pero digamos que esto permite por lo menos el desplazamiento de todas las autoridades, de los organismos de socorro para poder atender a todas las personas. Entonces, en este momento se encuentra gran parte del centro, les voy a mostrar también por este punto. Esta es la famosa calle del Tango de la ciudad de Manizales, cuyas viviendas aledañas también colapsaron gran parte de sus pantallas. Ustedes dirán, la calle del Tango. Efectivamente tenemos un historial y una herencia andina. Daniel, te vamos a pedir que no te muevas porque cuando te mueves se corta la señal, se escucha entrecortado. Así que ahí te pedimos que te quedes quietito ahí donde te estamos viendo para preguntarte también más detalles de cómo se vivió ese momento y también personas que puedan estar atrapadas a esta hora. Es correcto. Hacia las 7:34 de la mañana, que fue la hora en que se registró este terremoto, pues como es bien sabido, es la hora en que la mayoría de los ciudadanos pues nos estábamos desplazando hacia nuestros lugares de trabajo, los chicos iban a sus escuelas, las universidades y demás. Por consiguiente, la mayoría de la ciudad estaba despierta e iniciando sus actividades. El tráfico, como lo denominamos acá, era hora pico, ¿verdad? Entonces, sí recuerdo, incluso me pasó, los semáforos, todas las señales de tránsito se detuvieron y el tráfico también, porque era muy posible que los transeúntes o yo que me movilicé, por ejemplo, en motocicleta, hubiera caído perfectamente al asfalto de la fuerza tan intensa que tuvimos este terremoto acá en la ciudad de Manizales. ¿Qué se sabe por lo pronto de las víctimas en el departamento de Caldas? Manizales es la capital del departamento de Caldas. Se sabe por lo pronto a esta hora de la tarde de 4 víctimas fatales, 3 en la ciudad de Manizales y 1 en el municipio de Villa María, que es otro territorio que queda muy cerca de nuestra capital. Entonces, por lo pronto en Caldas se habla de 4 víctimas. Escuché también en diferentes medios de comunicación que en Colombia la cifra ha ascendido hasta esta hora a 20 personas que pues lastimosamente perdieron la vida. Daniel, ¿y cuál es el estado de la electricidad, del suministro de agua potable? ¿Cómo se ha registrado entonces los servicios básicos en la zona? Pues verán, ha habido intermitencias en estos servicios públicos, en especial el del gas, porque tanto el gas como la energía son los que más temor y miedo generan debido a las posibles fugas y que esto desencadene otro tipo de escenarios catastróficos como incendios y demás. En algunas zonas del municipio de Manizales sí se ha restringido, por ejemplo, la energía, pero ha vuelto de manera intermitente, como les decía, al igual que el gas, sobre todo en las zonas que han reportado fugas, ¿sí? Entonces se hace un corte de este servicio para que, como les decía, no se fuera a presentar otro escenario fatídico. En este momento podemos decir que contamos con regularidad en las telecomunicaciones. Hubo un momento en que, lo mencionaron ustedes muy acertadamente, perdimos toda conexión, no solamente de telefonía, sino de datos para navegar. Pero a esta hora de la tarde, que es en este momento las 4:13 en Colombia, está funcionando todo con normalidad, pero con muchísima alerta y precaución. Daniel, claro, a esta hora el reporte nacional habla lamentablemente de más de 100 personas fallecidas a nivel nacional. Ustedes, de acuerdo a las informaciones que hemos recibido, dan cuenta de que no habían tenido un sismo de estas características hace prácticamente un siglo. ¿Cuán sísmica es la zona y cómo es la construcción en esta área de Colombia, pensando precisamente en temblores o terremotos? Pues bien, esa pregunta está muy interesante porque justamente estuve escuchando varios de los comunicados que emite el Sistema Geológico Colombiano, que es justamente la entidad del Estado que permite estar al tanto de todos estos movimientos. Se dice que en Colombia, debido a la alta sismicidad, se pueden presentar por mes cerca de 1.500 sismos. Eso quiere decir que 80 de ellos se pueden presentar por día. Ahora bien, no todos se sienten, a excepción de este. Lo que llama la atención es que, a pesar de haber sido tan profundo, los efectos colaterales fueron devastadores, ¿verdad? Estamos hablando de 80, 90 kilómetros hacia abajo, ¿verdad?
y el impacto fue inminente, no solamente en edificaciones habitadas por personas, estamos hablando de la red hospitalaria, del sistema de educación de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Muchas de las autoridades ya declararon que toda esta semana se iban a abolir las clases por lo pronto, y el llamado también se hizo a la industria, ¿verdad?, al comercio. Quienes no tengan necesaria la obligación de asistir presencialmente a las oficinas, pues ojalá lo puedan hacer de manera remota, ¿cierto? Colombia ha sido característica por sus temblores, pero yo particularmente recuerdo uno que nos afectó y fue el de 1999, que arrasó gran parte de del casco urbano del municipio de Armenia, que sabemos que está muy cerca de nuestra ciudad. Entonces estamos hablando de una diferencia de 27 años a un evento por lo menos similar. Ahora bien, el efecto tan devastador que tuvimos en Manizales no se presentó hace 25 años, pero sí puede ser realmente un siglo, el tiempo o el lapso que nos refiera, pues un episodio que va a marcar la historia de Colombia y en especial la de Manizales y su departamento. Ese que tú dices fue magnitud 6,2, ahora lo estaba buscando. Daniel, hemos escuchado varios testimonios de que fue muy largo este terremoto. ¿De cuánto tiempo más o menos lo sintieron ustedes y si han sentido réplicas durante esta jornada? Pues hay gente que habla de 5 minutos. Yo recuerdo que, como les expresé al inicio, yo me venía desplazando en mi motocicleta y tuve la posibilidad, porque venía en una vía abierta, ¿sabes? Un campo abierto, y tomé mi celular y empecé a grabar. El video que grabé hasta que cesó me dio 2 minutos 13 a mí, hasta que empecé desde el inicio hasta que terminó. Gente habla de hasta 5 minutos. Entonces yo pienso que el rango está más o menos en ese lapso. Uh-huh. ¿Y cómo lo viviste tú, Daniel? Porque cuando hay un sismo de esas características, lo que pasa cuando uno va conduciendo es que pierdes un poco el control del vehículo. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Dónde estabas y cómo reaccionaba la gente a tu alrededor? Bueno, yo venía hacia el trabajo, venía sobre una avenida, digamos que reconocida de la ciudad. Me llamó mucho la atención, estoy hablando pues ya que me lo preguntan de mi caso personal. Yo vi que el semáforo estaba como flashando, ¿cierto? No era muy claro si estaba en rojo, en verde, y empecé a ver que se empezó a mover. Cuando ya empiezo a ver que otros carros alrededor se detienen, yo también pues me detengo, pero era tan fuerte el movimiento que me podía ir hacia los lados con la motocicleta. Lo que hice fue bajar la pata, como le decimos nosotros acá, descender de la motocicleta, sacar el celular. Veía los demás carros detenidos, moviéndose, sacudiéndose incansablemente, y las personas que ahí, relativamente es una zona residencial, empezaron a salir como pudieron. Es decir, los gritos, el desespero era pues totalmente entendible, y pues salían hacia el centro de la vía. Por supuesto no podíamos, los que estábamos en vehículos, seguir transitando, porque pues se podía suscitar otro tipo de afectación a la ciudadanía, ¿cierto? Entonces decidimos entre todos como, bueno, quedarnos quietos para poder, disculpen ahí que se me cortó la llamada. Aló, aló. Te escuchamos perfectamente. Vale, gracias. En ese sentido ya pues apenas terminó, seguimos el rumbo, pero lo duro, lo complicado del asunto fue que el desplazamiento ya era caótico, porque muchas personas querían regresar a casa, porque otras personas querían llegar a su lugar de destino, no había semáforos, entonces el tránsito no estaba regulado, entonces tocó estar mucho más alerta a la hora de conducir, pero bueno, finalmente logré llegar a donde mis familiares y seres queridos. Obviamente, pues muchas de las labores, como les dije al inicio, se suspendieron, trabajando de manera remota, a medida de lo posible, y bueno, estando acá también con ustedes, aprovechando que podemos acceder hasta este punto. Daniel, ¿y has sentido durante esta jornada nuevos movimientos, réplicas de este terremoto? Ay, sí, ya me lo habían preguntado, disculpen, no había pasado por alto. Yo particularmente no he sentido réplicas. A través de chats, y pues ustedes saben que también se suscita mucha desinformación para seguir creando caos. Esto es algo realmente lamentable, pero habían expresado que sí, que efectivamente que hacia las 9 de la mañana iba a haber una réplica, que hacia las 11 otra réplica, cosa que yo no evidencié particularmente. Tampoco en ningún otro horario he sentido una réplica, pero digamos que la alerta sí está latente, porque pues si eso pasa, realmente las estructuras que quedaron débiles, los lugares que de pronto resultaron afectados de manera parcial, ahí es donde viene a complejizarse un poco más el escenario en Manizales y en todo el territorio colombiano, que ya sabemos que son muchos departamentos. Daniel, tú decías que son comunes los terremotos, los sismos, pero de esta magnitud probablemente hay décadas que
en que no ocurría uno de estas características. ¿Cuáles han sido los edificios más afectados? Porque hemos visto a través de las imágenes que están en los distintos plataformas, satélites, que hay edificios nuevos, digamos que no son ni coloniales ni de épocas demasiado antiguas, que se han venido absolutamente abajo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Manizales y qué es lo que pasa con la gente que hoy día no tiene dónde dormir esta noche? Perfecto. Mira, aquí nosotros tenemos un dicho que habla de que todo tiempo pasado fue mejor. Yo creo que eso aplica para gran parte de las edificaciones. Muchas de ellas han resistido. Por ejemplo, este centro histórico, si bien lo ven a mi espalda, hay colapsos de infraestructura, ahí la mayoría está en pie. La catedral es una estructura que ocupa toda una cuadra, y aún teniendo la caída de su Cristo principal y la caída de una de sus torres, todavía sigue en pie. La catedral cumple ahorita en 2029 100 años de haberse empezado a construir. Entonces es realmente admirable que pues, todavía estemos contando el cuento de que esté parada pues, esta insignia de nuestra ciudad. El edificio que queda contiguo a la Gobernación de Caldas, que es el edificio de la Licorera, también resultó bastante afectado. Es decir, la evacuación fue inmediata porque muchas personas habían recién ingresado a las oficinas para ejercer sus actividades. Se le conoce como el edificio de la Licorera porque la destilería de acá, que también es icónica, funcionó en sus inicios en este punto, pero gran parte de las otras edificaciones que sí colapsaron, hablamos de que son un poco más nuevas y más recientes. Yo no quiero satanizar la arquitectura actual, eso obviamente no me compete a mí porque yo no tengo conocimiento de ello, pero sí se evidencia una diferencia entre la caída de las edificaciones un poco más nuevas, hablo de los 90, 2000 para acá, que las antiguas, que estamos hablando pues de decenas de años atrás. Por ejemplo, me voy a girar un poquito, espero no mover mucho la señal, solamente voy a hacer esto. Este edificio que está a este lado es el edificio Estrada, antiquísimo, es patrimonio de la arquitectura, está en pie. Y a pesar de que quizás tendrá grietas, está todavía contando el cuento. Impecable. Y sí. me preguntaban algo adicional que se me acaba de escapar, adicional de las edificaciones. No, pero tenían otra pregunta para mí, se me acaba de... Sí había personas que hoy día, fruto del colapso de sus viviendas, van a tener que dormir en albergues y se han también organizado ese tipo de ayuda. Efectivamente, se van a disponer 3 albergues o refugios acá en la ciudad de Manizales. Se han concretado, digamos, de los coliseos, donde normalmente pues, se hacen actividades deportivas y recreativas. El Coliseo Mayor y el Coliseo Menor van a estar disponibles para las personas que en este momento no vayan a tener donde pasar la noche. Y se habla de un tercer lugar en la ciudad de Manizales, pero aún están pendientes por definir, porque estamos hablando de un sistema, de un centro integrado de la comunidad, que aquí ese es el SIC, ¿cierto? En su sigla SIC, para poder recibir a las personas que, como sabemos, pues quizás no pueden ingresar a sus casas, no porque haya un colapso total, pero sí parcial. Entonces, de manera preventiva, se les pide no ingresar a sus residencias. Muy bien. Daniel Betancourt, periodista, colega, muchísimas gracias por esta conversación, este reporte. Nos alegramos que tú estés bien, que hayamos podido tener esta conversación contigo para dar cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido durante esta jornada en Colombia. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Curioso conocernos en estos escenarios, pero bueno, a veces el deber llama así. Y bueno, quiero terminar esto con una frase pequeña. Dejemos de llamar esto desastres naturales. Estos no son desastres naturales porque la naturaleza no es un desastre, ni sus acciones son un desastre. El desastre es el humano. Entonces hay que empezar también a decodificar un poco esas expresiones que utilizamos porque la culpa no es de la naturaleza. A veces es la de nosotros, que nos ubicamos en zonas tan densas. Y esa es la actividad de la naturaleza y la debemos respetar. La naturaleza sigue su curso. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Chao, feliz tarde. Mati, y otro punto importante es lo que está ocurriendo en Cali. Sí. Que ahí sí sigue la búsqueda de personas que están bajo los escombros. De hecho, nos llegaron hace poco imágenes donde están trabajando los equipos de rescate, entonces buscando a personas que quedaron bajo los edificios que se vieron derrumbados. Entonces, tras este movimiento,
7.4, y de hecho se habla entonces de que se ha podido rescatar a algunas personas, pero entonces la prioridad ahora para los colombianos es poder rescatar a la mayor cantidad de personas con vida. Eso también lo dijo y lo reiteró el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Tenemos declaraciones de una paramédico en el lugar entonces que cuenta brevemente qué es lo que están haciendo ahora en Cali. Está un poco delicada porque hay gente todavía atrapada. En este edificio hay gente. En este edificio hay como 4 personas atrapadas. Ya trajeron a una, van a traer a otra y también vamos a traer a otra niña. De hecho, rápidamente después de que ocurrió este terremoto, en los medios de televisión colombianos empezaron a despachar los periodistas y muchos de ellos decían que tenían que guardar silencio porque rápidamente, entonces, después del derrumbe de estos edificios, las personas intentaron rescatar a quienes seguían a quienes quedaron bajo los escombros. Y de hecho pedían minutos de silencio porque a veces escuchaban a personas que lograban decir algo, pedir ayuda y comenzaban entonces con el rescate de estas personas y de posibles sobrevivientes. Ahora, rápidamente el número de fallecidos fue aumentando a lo largo de la mañana. A las 7:30 entonces se registra este terremoto y al mediodía las autoridades confirmaban que el número oficial de muertos es de 111 fallecidos. Abelardo de la Espriella, en su primer día hábil como presidente, tiene que asumir entonces, enfrentar más bien esta emergencia nacional. Rápidamente en la mañana se dirigió a las zonas afectadas, llamó a un comité de emergencia y eso del mediodía entonces entregó su primer punto de prensa como presidente de la nación y también el primer punto de prensa a raíz de esta emergencia en Colombia. Dijo entonces, él fue quien confirmó el número de 111 muertos y 87 fallecidos. También decretó estado de catástrofe en el país a raíz de esta emergencia y dijo que él se iba a hacer cargo personalmente entonces de hacer frente a como respuesta entonces a esta emergencia. Dijo además que él mismo iba a dar todos los balances oficiales de la cifra de muertos y heridos. También habló de que el país tenía que ponerse al resguardo de Dios. Ya ha llamado mucho la atención entonces las distintas facetas en las que él habla de la religión y de Jesucristo. De hecho, en el cambio de mando hubo por primera vez varios religiosos entonces que hablaron en esta ceremonia. Además de esto, entonces pidió ayuda a los medios de comunicación y también a las familias afectadas entonces y dijo que la prioridad en este momento es rescatar a las personas que siguen bajo los escombros. Escuchemos lo que dijo el presidente de Colombia. Yo voy a estar al frente de la respuesta nacional y haré presencia en todos los territorios. Todos los ministros, el señor vicepresidente y el puesto de mando unificado me reportan directamente a mí y directamente voy a liderar la emergencia como corresponde, como jefe de Estado y jefe de gobierno. Lo primero es el rescate de las personas que se encuentran bajo los escombros. Esa es la prioridad, rescatar a las personas que todavía están bajo escombros. Bueno, hay que ver entonces cómo el gobierno de la Espriella hace frente a esta emergencia nacional y ya son varios los analistas que dicen una emergencia de este tipo puede hundir un gobierno o puede ensalzarlo, dependiendo entonces de cómo o cuán bien formado esté el Estado. Claro, cómo sea la respuesta, la rapidez de la ayuda, la organización, la coordinación de la emergencia y le toca, como tú dices, en el primer día hábil de su mandato. Exactamente, hay que ver cómo le va, esto puede ser muy bueno para él o también puede ser un desafío no menor entonces para los colombianos que ya lo decíamos, no están acostumbrados a este tipo de emergencias, pero que ya venían entonces de ver lo que pasó en Venezuela con este doble terremoto. 111 entonces los muertos es la última cifra del gobierno, pero se comprometieron a actualizar este balance en las próximas horas, Mati. Muy bien, el gobierno de Chile también ha comprometido su ayuda y vamos a estar actualizando durante Hoy es Noticia todas las novedades que provengan desde Colombia. Gracias, Alicia, nos vemos más rato y nosotros hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de la capital, donde a esta hora hay 9 grados con una décima en una jornada particularmente fría en que la máxima alcanzó solamente a los 9 grados con 7 décimas a las 15 horas con 36 minutos. Eso se registró en la estación de Santiago. En Tobalaba la
máxima registrada fue solamente de 8 grados con 3 décimas. Con esta información hacemos una pausa y ya estamos de regreso con otras noticias de la jornada.